Está en este lugar. Dios nos mira como lo que somos delante de Él, sus hijos. Hay algo muy importante que usted y yo debemos de aprender y entender esta mañana, que cuando venimos a este lugar fue diseñado para impartir ministerios, para impartir su presencia en aquellos que venimos sedientos de ella, en aquellos que reconocemos que Él es el creador de todas las cosas, aún en nuestras vidas. Amén. Dios siempre dice estas palabras: conforme creíste, dígalo, conforme creíste, así te será hecho. Cuando nosotros entendemos la magnitud de poder que hay en el Dios que usted y yo servimos, y que no solo servimos, sino que lo consideramos como Padre, vamos a entender que el que se encarga de hacer todo es el que está con nosotros, el que dice: yo voy a estar con ustedes todos los días. Ese que dice: nunca me voy, siempre estaré ahí. Hay momentos que como seres humanos nos podemos sentir incluso solos, pero nunca debemos de olvidar que sobre nosotros se nos delegó algo, hermano, y es el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu Santo no solo es para darnos poder, sino para que podamos entender, hermanos, que no estamos solos, que hay alguien superior a toda circunstancia. Como jóvenes, ¿cuántas veces usted se ha encerrado en su habitación a llorar, creyendo que está solo, creyendo que está sola? ¿Cuántas veces el enemigo le ha hecho entender o creer que su familia la ignora y que usted no vale nada, cuando Dios le dice que usted vale lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Usted vale la sangre del Cordero Santo. Usted no es cualquier cosa. Usted es una reina, una princesa del Todopoderoso. Por eso usted siempre debe entender y comprender que Dios, hermano, es tan real, es más real que nosotros mismos. Y este lugar, hermano, esta mañana Dios lo tiene escogido para darnos de su presencia. Yo no sé cómo haya venido usted a este lugar, pero de algo estoy seguro, que no vamos a salir igual de este lugar. No vamos a salir igual de este lugar. Cuando usted es portador de la presencia de Dios, sus palabras tienen impacto en el ambiente espiritual. ¿Me estoy explicando? Cuando usted es portador de la presencia de Dios, donde nosotros nos paremos, hermanos, los primeros que tienen que entender que usted no es cualquier cosa, son los demonios. Poder entender y reconocer, iglesia del Señor, que Dios nos enseña y nos dice algo muy importante, y aún mayores cosas que estas, ayúdeme la iglesia, harán ustedes en mi nombre. Aún mayores cosas que estas ustedes harán en mi nombre. Hermanos, iglesia, ¿cuántos creemos que el Espíritu Santo está en este lugar? ¿Por qué no cierra sus ojitos por unos segundos? Unos segundos. El vino que Dios trae esta mañana es un vino nuevo. Tu brazo no abrazo cuando haré aquí más. Esto hace mi andoro brostoro brahindara. Esto hace a mí andoro consumí. Espíritu Santo de Dios, tú eres la persona más importante en este lugar. Y aquí estamos reunidos, Señor, porque confiamos y creemos que tú estás aquí. Y hemos venido con nuestras lámparas sedientas de ese óleo santo que solo tú sabes dar. Que esta hermosa mañana, Padre, podamos ser llenos
podamos ser consolados con tu bendita presencia. Que esta hermosa mañana tú puedas tocar cada vida, cada corazón de los que estamos aquí esta mañana. Padre, que podamos conocerte, que podamos entenderte de lo que tú eres capaz de hacer en cada una de nuestras vidas. Creo con todo mi corazón, Señor, que tú sigues siendo ese mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Ese Dios que dice a la luz de su palabra que conforme nosotros creamos, así tú te manifestarás, Señor. Y sé que esta mañana nos hemos reunido creyendo que esta mañana tú harás y has comenzado a hacer la buena obra en cada una de nuestras vidas. Padre, desde ya te damos la honra y la gloria por lo que tú estás haciendo y harás esta mañana en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo. Amén. ¿Le regala palmas al Espíritu Santo usted? Gloria al Señor. El deseo y el anhelo de Dios es que cada día nosotros caminemos, hermanos, en fe. Caminemos confiando y creyendo, no que Él puede hacer algo porque Él ya lo hizo. Siempre digo esto. Muchas veces nosotros nos aferramos, hermanos, a un diagnóstico de un hombre. Por ejemplo, cuando un médico le da un diagnóstico a una persona, la persona se adapta a lo que ese diagnóstico dice. Pero también Dios me enseña a la luz de su palabra que el nombre de su Hijo Jesús y yo traemos a nuestra mente lo que dice Dios. Cuando usted entiende que si Dios está permitiendo eso, es porque a través de ese testimonio, los primeros que van a conocer que el Dios que usted sirve es todopoderoso, es su familia, son sus hijos, es su esposo, es su esposa, son sus vecinos. Alguien tiene que entender que lo que Dios permite es porque algo glorioso pasará en tu vida. Hermano, cuando usted se adapta a ese estilo de vida, usted se siente triste cuando no tiene problemas. Usted se preocupa cuando no tiene problemas, porque hemos entendido que cuando hay problemas recios, estamos conscientes que algo grande se aproxima. Entonces, cuando usted y yo entendemos la revelación de la palabra, no vamos a ver lo que estamos pasando, sino lo que viene. Y como estamos entendiendo lo que viene, vamos a adorar a Dios con libertad. Hermano, ¿quién cree? Gracias, hermana. ¿Quién cree usted que se va a afligir cuando mire que usted está adorando a Dios como que no está pasando nada? ¿Eh? Pero ¿cómo cree que se siente el enemigo, hermano, cuando usted venimos frustrados? Estamos aquí adorando, pero en nuestra mente está que nos dieron un diagnóstico. Según la Escritura, la fe es la certeza de lo que se espera. Hermanos, ¿qué pensarían ustedes de mí si yo saludo a estos hermanos que están aquí? Dios les bendiga. Qué bendición tenerles en este campamento esta hermosa mañana. ¿Qué pensarían ustedes, hermano? Sin miedo. ¿Qué pensarían? Lo primero que la gente, ese pastor vino colgado hoy. ¿A quiénes miran ustedes ahí que está saludando a ese hombre? Lo primero que van a decir, a nadie. Pero la Biblia me enseña que esa es la fe. De hecho, lo que ahora miramos
Es algo que se produjo de algo que no se miraba, pero que alguien decretó que eso tenía que suceder. Y esa palabra salió de la boca del Dios que servimos. Ese mismo Dios sigue diciéndote: si tú crees, yo sigo haciendo lo que tú crees que yo voy a hacer. Me estoy explicando esta mañana. Es por mientras predico que le estoy inyectando esta bendición. El hermano dijo algo de unas llaves. Quiero testificarles algo, hermano. ¿Cuántos agarraron esa llave? No todos, pero ¿cuál, pastor? En cierta ocasión, hermanos, estaba predicando un hombre de Dios en Brisas del Valle. En ese tiempo todavía no era pastor. Bueno, ya era pastor, solo que no me habían mandado a pastorear. Porque eso ya está diseñado en el corazón de Dios. Levanten la mano los que creen que son pastores. No, pero a mí me alegra que no la levante. Porque el que no la levanta son los que están escogidos. Pregúntenos a nosotros si levantamos la mano. Pregúntele al pastor fin de semana. Ve al hermano Mingo. Pregúntale, hermano, si él estaba en la reunión cuando lo escogió Dios como pastor. Entonces, pero cuando Dios tiene un plan y un propósito en la vida de cada uno de nosotros, yo no sé si usted se ha preguntado en algún momento por qué yo no conocía a Dios antes de hacer tantas cosas malas. ¿Por qué yo no pude conocer a Dios antes de practicar lo malo que hice en el mundo? Porque hoy en día no tuviéramos misericordia de aquellos que están allá afuera. Por eso es que Dios primero permitió que conociéramos lo que el mundo ofrece y lo que uno recibe al ser partícipe de lo del mundo. Entonces, hoy en día, usted y yo podemos entender y ser misericordiosos con aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Y saber entender y comprender que nadie practica o hace algo negativo sin haber algo negativo que lo impulse a hacerlo. ¿Me estoy explicando? Entonces, esa vez dijo ese varón, no sé si usted se acuerda, hermano Erling, de aquel costarricense. No me recuerdo el nombre de él. Jorge. Ese varón estaba en el altar, hermano, y puso su mano así. No fue él. Fue aquel policía, Marvin Orellana, Barahona. Ese hombre dijo: en este momento Dios está poniendo un manojo de llaves en mis manos. Y dijo él me las dio porque él quiere bendecir a esta casa. Y él dijo: a la cuenta de 3 yo las voy a lanzar. Hermano, y yo literalmente miraba como aquel poco de llaves iba por el aire y yo pegué un salto y agarré una. Y quiere que le diga algo. Y eso sucede en muchos de nosotros. Como yo la agarré, pero como yo sabía que no había nada, se me perdió. Porque no la guardé. Que ese es otro asunto. Y en una vigilia, Dios volvió a hablar a mi corazón y me dijo: en cierto día, yo puse una bendición en tus manos y tú no la supiste cuidar. Y este día, una vez más, la vuelvo a poner en tus manos. Y yo sentí aquella llave. Y esa llave, hermano, la guardé. Cuando Dios me dio el primer vehículo, la llave que traía ese carro era la misma llave que yo tenía guardada allá, hermano, donde yo sabía dónde estaba esa llave. Las mismas características. ¿Por qué te estoy testificando de esto? Porque si tú has venido creyendo que Dios es capaz de hacerlo, Él lo va a hacer. No pienses en tus posibilidades, sino en las posibilidades del Dios que servimos. Porque ese es otro asunto. Hay veces uno mira sus posibilidades. Hay gente que piensa, hermano, que la visa se la pueden dar a alguien que tenga propiedades y
tanto dinero en el banco. Ese regalo Dios se lo da a quien Él tiene misericordia de él. ¿Me estoy explicando? ¿Qué pasaría si Dios le dijera a alguno de ustedes que después de este feriado, que se presente a la embajada? Yo le aseguro, hermano, que usted pensaría, ¿y de dónde voy a agarrar para ir? Hermanos, si Dios nos dice que hagamos un agujero aquí, que de aquí va a salir agua, hermano, y usted lo hace sin dudar, créame lo que así va a suceder. Porque Él es el creador de todo. Y Él quiere comprender y entender que sus hijos están creyendo en lo que Él puede hacer. Y sabe algo, le estaba diciendo cuando a uno le dan un diagnóstico. Cuando a mí me diagnosticaron la enfermedad del SIDA, a la edad de mis 19 añitos, estoy más que seguro que hasta el mismo diablo dijo, ya es parte del terreno de mi propiedad. Pero la Biblia me enseña algo. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios le está hablando esta mañana a alguien. Desde que estabas en el vientre de tu madre, yo ya te conocía y te predestiné para que fueras alguien importante en mi reino. Tú no eres cualquier cosa. Cuando alguien te quiera decir que tú no vales nada, trae a tu mente esta palabra. Para ustedes yo no valgo, pero para el que está en los cielos yo valgo mucho. Cuando usted entiende esto, amada iglesia, usted no va a sentir tristeza por lo que piensen o digan los demás, sino por lo que ya dijo Dios. Y recuerdo que decía la señora, hermano, imagínese al nivel donde el enemigo me llevó a dormir en unos cartones en la habitación que yo alquilaba. Decía la señora donde yo vivía, Dios siempre va a usar un ángel para impulsarnos a acercarnos a Él. En Brisas del Valle habían dos señoras que los hermanos que son de Brisas las conocen. Una de ellas ya falleció, que era la mamá de Chepe y doña Moncha. Esas dos señoras andaban evangelizando y me encontraron en esa condición. Y ellas dijeron, lo vamos a llevar a un lugar que estamos más que seguras que Dios lo va a levantar de ahí. Hermanos, ellas me llevaron en una silla de ruedas, porque ya mi fuerza física ya no soportaba para estar de pie. Estaba pesando 70 libras de peso. Ahora visualice cómo pudo haber estado mi cuerpo en ese entonces. ¿Y por qué le estoy testificando de esto? Porque como hijos de Dios debemos de entender, hermanos, que Dios es superior a toda adversidad. Pero usted miró el ejemplo que le puse. ¿Qué es fe? Hacer cosas, hermano, que para los que están a nuestro alrededor, para los naturales, como dijo Pablo, para ellos, hermano, eso se mira sin solución. Pero cuando usted se mueve y se levanta en fe, eso hace que Dios también se levante de su trono. A Dios no lo va a hacer levantarse, hermano, sus lágrimas o las mías. No escucho. A Dios no lo chantajeamos así, hermano, como cuando usted y yo fallamos y con una lágrima recuperamos la confianza de ella o de él. A Dios no, hermano. A Dios lo hacemos que se mueva cuando creemos que Él puede hacerlo. Y no se me olvida que aquel hombre de Dios empezó a orar. ¿Y saben cuál iglesia fue? En una que se le decían pare de sufrir. No sé si usted recuerda eso. Pare, usted faló para yo.
Y dijo aquel hombre, pasen al frente, dijo, todos los que estén enfermos. No importa la enfermedad que tengan, Dios los puede sanar hoy. Y mientras aquel hombre oraba, yo podía ver aquellas llamas de fuego sobre mi cabeza. Y aquella voz que me decía, lo que voy a hacer en tu vida hoy es para que me sirvas toda tu vida. ¿Sabe algo, hermano? Como a los 3 meses, mi cuerpo seguía igual. Y yo me fui a hacer los exámenes al laboratorio Fiallos. Muy reconocido ese laboratorio en San Pedro. La sorpresa era, hermanos, para la licenciada de ese lugar, cuando miraba aquel papel y miraba mi cuerpo. El papel decía negativo. Mi cuerpo indicaba que la enfermedad todavía estaba ahí. Me lo volví a hacer 2 veces más y volví a salir negativo. Con mi cuerpo así, yo renuncié a los retrovirales que me habían dado en el hospital y determiné creer aquella voz que me dijo, yo te sano hoy. Hasta este día, toda la honra y toda la gloria es de Él. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ese es el mismo Dios que usted y yo servimos hoy en día. De ese Dios que yo le estoy testificando es el Dios que usted sirve. Y lo que Dios está esperando es que usted y yo nos levantemos creyendo que Él lo puede hacer. Quiero que abra su Biblia. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versos 16 y 17. Cuando a usted le den un mal diagnóstico, hermano, con mucha más razón, glorifique a Dios. Sea de los primeros en la iglesia, dándole gloria a Dios como hacía Ana. Hasta el mismo pastor se burlaba de Ana, donde la miraba todos los días. Según de Timoteo le dije. Capítulo 3, verso 16 y 17. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y bendito Espíritu. Dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, como dice ahí, amada iglesia, para toda buena obra. Toda la escritura, ¿usted anda su Biblia ahí? Eso quiere decir, hermano, que todo lo que está escrito en ese libro es la voz de Dios. Y si es la voz de Dios, esa palabra tiene cumplimiento, esa palabra tiene vida, esa palabra te lleva esperanza, esa palabra te fortalece, esa palabra te direcciona, porque viene de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros como sus hijos? Yo no sé, hermano, si cuando usted abre ese libro, usted está entendiendo que Dios está enfrente suyo. Yo siempre digo algo, que cuando ese libro está cerrado es un libro más. Pero cuando usted abre ese libro, es Dios queriéndonos direccionar a través de su palabra. Pero le vuelvo a recordar lo que decía el hermano Daniel. Dice que escaseaba la palabra y la visión se había cortado. ¿Recuerda usted que dijo aquel hombre que estaba no en el camino, sino junto al camino? Quiero recobrar. Pero ¿cuándo dijo él que quiso recobrar la vista? Cuando volvió a escuchar atentamente la voz de Dios. Jesús iba por ese lugar predicando la palabra. Van a haber personas que van a querer callar y estorbar para que tú no crezcas ni creas en lo que Dios es capaz de hacer.
la gente, dice la palabra que la gente le decía a este hombre que se callara. Pero cuando la gente le decía que se callara, él hacía más bulla todavía. No escucho a los hermanos. Van a haber personas que te van a decirte, usted ora demasiado, usted ayuna demasiado. Todavía sigue orando, todavía sigue clamando por esos hijos. Entre más ora por ellos, mire cómo son. Su palabra, hermano, su oración es como un escudo para que cuando el enemigo se levanta en contra de tu familia, hay una palabra que ya fue decretada sobre ellos, que les servirá como una barrera para que el enemigo no toque lo que ya le pertenece a Dios. Me estoy explicando esta mañana. Entonces, cuando nosotros tenemos esa convicción, nuestro rostro nunca va a reflejar tristeza. ¿Quiere que le diga algo, hermano? En la mayoría de rostros que se mira más tristeza, ¿en cuáles son? En los cristianos. ¿Le puedo poner un ejemplo? Hermano, ¿quiénes aquí antes nos gustaba ir a las fiestas? Solo a mí. ¿A quiénes nos agradaba ir a las fiestas antes? ¿Por qué le estoy poniendo este ejemplo? Hermano, ¿qué actitud reflejaba su rostro cuando íbamos para ahí? ¿Qué actitud refleja su rostro y sobre todo cuando se parquea el bus allá enfrente? Ay, lo peor que no quería ir, pero ya está ahí. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos amamos al Todopoderoso? Porque cuando usted ama a Dios, usted anhela que ese día estar en su presencia. Cuando hay agradecimiento en su corazón, usted desea que todos los días haya culto. ¿Me estoy explicando? Entonces es importante y es necesario que cuando usted y yo venimos para la casa del Señor, poder entender que ahí vamos a hacer una fiesta con el Rey de Reyes. Por eso David, hermano, la misma esposa lo señalaba. Porque él hizo algo diferente a los demás. No se acomodó ni se acopló, hermano, a aquel estilo de culto. Él empezó a darle algo diferente a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él venía de rescatar. Traía el arca donde la presencia de Dios habitaba. Si la presencia de Dios está en tu vida, tú tienes que darle una alabanza diferente al Todopoderoso. Si la presencia de Dios está en tu vida, la gente tiene que mirar esa gloria que tú cargas. ¿Me estoy explicando? Toda la palabra proviene de Dios. Y esa palabra es viva, pero recobra vida cuando usted y yo la creemos. Jesús dice, ustedes van a oír rumores de guerra. Pregunta, ¿se estará dando eso? Entonces eso quiere decir, hermano, que todo lo que está aquí tiene cumplimiento. Y si Dios dice, no dice que va a llevar. Él dice que ya llevó. Todas, no dice algunas. No escucho a la iglesia. Dice que Él llevó. Si dice llevó, ¿viene del presente, del futuro o del pasado? No escucho a la iglesia. Viene del pasado. Eso quiere decir que Jesús, hermano, desde hace tiempos, Él llevó los diagnósticos que en este tiempo nos iban a dar. ¿Quién nos quiere dar a entender Dios con esto? Que es verdad que nos pueden dar un diagnóstico, pero no puede tener más peso que lo que ya salió de la boca de Dios. Entonces la fe es que usted, hermano, y sabe que es lo duro, hermano. Yo me meto a problemas allá en una iglesia de Plutón, porque siempre digo lo mismo. Cuando uno le dan un diagnóstico negativo, hermano, solo esperamos que nos pregunten cómo nos fue para empezar a llorar. No escucho. Solo está como que solo falta la llave. ¿Se imagina, hermano, que usted traiga un diagnóstico negativo y en su casa le diga, ¿qué tal le fue, mami? ¿Qué tal le fue, hijo? No se imagina cómo vengo de alegre. Todo salió bien. ¿Quién diría eso? ¿Quién diría, hermano, con ese silencio usted me dice, pues ese es usted? Pero usted también es hijo, hija de ese Dios que le estoy predicando esta mañana. Y ese mismo Dios, hermano, que hizo la obra en mí, la puede hacer en usted también.
Y sabe algo, vamos a dejar un tiempo para esto. Y yo le voy a hacer, no le digo que vaya mañana porque todavía falta que esté aquí, pero el lunes que usted esté en su lugar, yo le hago ese reto desde antes de empezar a orar, que usted vaya donde cualquier médico a hacerse el examen que usted quiera y se acordará el diagnóstico que le van a dar. Está aquí la iglesia. Yo estaría dándole gloria a Dios porque esa palabra Dios se la está dando a alguien. Dios te está diciendo: yo solo estoy esperando que tú te levantes para yo también estar a tu lado. Oh, gloria. Yo le hablo con convicción y autoridad de ese Dios porque sé cuánto poder hay en él. Pastor, y si el problema no es en mí, es en mi familia, llévelo. Aquel centurión le dijo a Jesús: no hay necesidad que vayas, basta con que sueltes la palabra. Ese hombre entendía que la palabra de Dios tiene poder. Ese hombre pudo entender que cuando algo sale de la boca de Dios, no regresa igual, regresa conforme el propósito. Él la desata y tú tienes que desatar que la gloria de Dios va a ser algo grande en tu familia. ¿Me estoy explicando esta mañana? Pero ¿cuántos caminamos con esa certeza? Hermano, yo siempre digo algo. Muchas veces le echamos culpa, es que los de alabanza, qué triste la alabanza. Hermano, yo puedo sentirle la presencia de Dios, sea que haya música ahí o no. Porque la presencia de Dios está en mí. La presencia de Dios está en usted. Usted puede estar en su trabajo y si usted está conectado con el Eterno, la presencia de Dios va a estar ahí. Y en ese momento Dios puede, hermano, Dios lo escogió a usted para ser portador de esa gloria, para ser portador de ese poder. Tú puedes estar afanado en algo y Dios puede detenerte y decirte: en este momento quiero que vayas a tal lugar porque yo quiero hacer algo en esa persona que tú sabes que tiene un problema. Pero no te olvides que yo para esto te levanté. No te olvides que yo para esto te escogí, para que conocieran mi gloria aquellos que están a tu alrededor. ¿Me estoy explicando? Pero ¿cuántos dejaríamos de trabajar por obedecer? ¿Cuántos dejaríamos, hermano, ese momento? Pastor, ¿y si pierdo la chamba? Si usted por agradar a Dios. Los discípulos le dijeron a Jesús: hermano, nosotros abandonamos todo, el trabajo, dejamos a un lado las propiedades por seguirte a ti. ¿Y qué les respondió Jesús? Miren que no me había puesto a pensar en eso. Amén, hermanos. No les dijo eso. Jesús les dijo: en verdad les digo que cualquiera que haya dejado casa, padres, hijos, esposa, esposo, por amor a mí, yo le devolveré en este siglo y en el venidero 100 veces más lo que hayan dejado. ¿Quiere que le diga algo? Yo trabajé 7 años en Lear. 7 años. ¿Será que solo yo soy loco, hermano? Ese día yo fui a buscar trabajo. Usted sabe que en las empresas siempre hay sus 400, 500 personas esperando un puesto de trabajo. Y ese día no era la excepción. Pero Dios ya me había dicho un día antes que yo fuera a buscar trabajo porque Él me iba a dar trabajo ahí. Hermano, y esa vez metieron solo 30 personas de casi 600 que estábamos allá afuera. Y dijo el guardia: ya no van a contratar más, vuelvan la otra semana. Y aquella voz que me decía: no te movas de aquí, yo te dije que yo te iba a dar trabajo. Y me senté, hermano, en aquel parque donde usted mira que deja aquel montón de motocicletas afuera. Y el guardia me decía: ya no van a meter más gente, muchachos. En ese tiempo estaba chavalo yo, así como hoy. Y sabe algo, hermano, y se lo digo esto con mucha contundencia: cuando Dios le va a dar un trabajo a usted, no le va a dar un trabajo que lo va a apartar de Él. No escucho a la iglesia. Dios, usted no puede creer que un trabajo viene de Dios cuando usted va a dejar de congregarse.
Ujú. ¿Y sabe algo? ¿Quién de los que están aquí trabaja en esa empresa? ¿Alguien? ¿De los de Brisas del País? Nadie. ¿Por qué le digo esto? Bueno, la hermana Patricia trabajó ahí también. Hermano, en esa empresa hay 3 horarios. Hay turno A, B y C. Y yo le decía al Señor que si Él me daba ese trabajo, que nunca me fuera a apartar de Él. Y sabe algo, hermano, solo yo quedé ahí, como a las 11 del día, todavía yo había sentado, hermano. Cuando sale el guardia. Anda buscando trabajo, sí. ¿Sabe algo, hermano? Cuando Dios le da algo, Él dice que sus añadiduras no traen tristeza. Sucedió, hermano, que entré a trabajar. Tuve la bendición en esa empresa de llevar a cabo 3 campañas evangelísticas dentro de esa empresa con otros hermanos. 3 campañas evangélicas subimos ahí, establecimos ahí. Y créame que fue de mucha bendición. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, Él siempre lo va a poner en primer lugar a usted. ¿Sabe qué era lo más bello? Cuando a medianoche Dios me pedía que yo me levantara a orar y fuera a un cerro de allá de la Victoria a orar. ¿Cree que yo le decía, Señor, y no puedo orar aquí en la casa, que es lo mismo? No escucho a los hermanitos. Como cuando el pastor dice, vamos a orar a las 4 de la mañana en la iglesia, en el templo. Y usted le dice, pastor, aquí en la casa puedo orar yo. La voluntad de Dios no es la nuestra, es la de Él. Y Él siempre va a usar un medio para enseñarnos cómo debemos o cómo Él quiere que actuemos delante de Él. Pero cuando tenemos, hermano, esa certeza, aquí está presente el hermano David Armando. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? La mayoría. Pero se imagina, hermano, que usted se quiera acostar y Dios le diga, quiero que me adores toda la noche. No sé si usted recuerda, compa, esa vez había una semana de Pentecostés en Brisas del Valle. Ese día, hermano, solo me estaba listando como a las 6:30 de la tarde para irme para la iglesia. Yo vivía en los cuartos de aquel señor que ya falleció, el papá de la hermana Kenia. Ahí vivía yo. Y en lo que yo me estaba listando, salió una alabanza, hermano, que empezó a ministrar mi vida. Y empezó aquel gozo y aquel gozo en mi vida, hermano. Y empecé a hablar en unas lenguas por primera vez. Y Dios en su bendita misericordia le ha dado eso al hermano David. Yo siempre le digo, compa, que nosotros por confianza nos tratamos así. Y terminó el culto, hermano, y yo no fui a la iglesia en aquella atmósfera de Dios. Entonces dije yo voy a acudir donde el hermano David a preguntarle qué está pasando. Y de hecho, fui a la casa de él, solo llegamos y empezó Dios a tratar conmigo y él me dijo, no entiendo nada. Y si Dios no me permite que yo lo entienda es porque Él tiene un trato personal con usted. Entonces hay tratos personal que Dios va a tratar con cada uno de nosotros. De acuerdo al propósito y al llamado por el cual Él nos ha escogido, Él va a tener un trato con cada uno de nosotros. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que usted y yo debemos de tener nuestros oídos, hermanos, circuncidados a la voz de Dios. Y no preguntarle por qué, sino para qué. Estar siempre, acuérdese que usted y yo voluntariamente le entregamos nuestra vida a Dios. ¿Cuánto ya le entregamos nuestra vida a Él? Eso quiere decir que usted y yo no podemos tomar decisiones de lo que ya es ajeno. No escucho. ¿Cuántas veces no decimos voy a hacer esto,
voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, voy a ir aquí, voy a ir allá. ¿Ya le preguntó usted al dueño de su vida si es su voluntad? Yuhu. Toda la escritura, estamos viendo, es inspirada por Dios. Eso quiere decir que todo lo que está aquí, de hecho, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, versos 9 y 10, Dios le dice algo a Juan en una revelación que él está dando. ¿Estás viendo aquel ángel que está allá? Quiero que vayas donde él y le pidas el libro que tiene en su mano. Y cuando él te lo dé, quiero que te lo comas. No, pero dígalo como que usted vino aquí hoy. Que te lo comas. La palabra, hermano, de Dios, no podemos agarrar solo lo que nos conviene, sino todo lo que está ahí. ¿Me estoy explicando? Y viene Dios y le dice, cuando te le empieces a comer, en tu estómago la vas a sentir como amarga. Cuando sentimos que la palabra no nos agrada, que provoca amargura. Cuando la palabra nos está redarguyendo y sentimos que nos están diciendo la verdad. ¿Quién le agrada que le digan la verdad? A nadie le agrada, pero ahí mismo viene Dios y le dice, en el momento cuando no hay revelación de la palabra, la sentimos así, como que incomoda, pero cuando tenemos la revelación de ella, vamos a sentir que esa palabra, por muy dura que sea, siempre va a edificar tu vida, siempre va a traer provecho, siempre va a abrir las puertas que Dios quiere para que a ti y a mí nos vaya bien. ¿Cuántos hemos sentido? Hasta codiamos al vecino, por usted lo está diciendo. La palabra, hermano, van a haber momentos que nos va a incomodar, pero eso es bueno. Si la palabra incomoda, eso quiere decir que la palabra está haciendo algo. Si la palabra nos está incomodando, hermano, es porque Dios quiere que nos levantemos y empecemos a actuar de acuerdo a su voluntad. ¿Me estoy explicando? Cuando te la comas, ¿qué le dijo? Cómetela. ¿A quién le agrada, hermano, que el Espíritu? Yo pregunté cuántos queremos ser usados por Dios. Pero lo primero que va a hacer el Espíritu Santo, porque Él es el que obra, no nosotros. Ok, dice Dios, como tú quieres que yo te use, lo primero que quiero ver en ti es que aprendas a perdonar a los que te hicieron daño. Y es ahí, hermano, donde ese plato, ese manjar de la palabra, creemos que podemos actuar nosotros como cuando nos sirven comida en nuestro hogar. Que si no le gusta la cebolla, le empieza a hacer a un lado. El ajo también. Ahí no, hermano. Ahí no podemos hacer a un lado nada. Ahí tenemos que comerlo como Dios le dijo a Juan. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, prestamos nuestro oído a la voz de Dios y empezamos a hacer lo que Él quiere que se haga, la gente va a decir, yo sabía que se iba a humillar. Cuando usted va a pedir perdón, hermano, usted no se está humillando a ninguna persona. Usted se está humillando al que le está dando órdenes, llamado Jehová de los ejércitos. Cuando Dios mire esa actitud en ti, Dios dice, estás preparado, estás preparada para la obra que yo quiero llevar a cabo a través de tu vida. Algo muy importante, porque Dios nos escogió para cosas grandes, pero nunca olvidarnos de dónde Él nos recogió. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque va a llegar un momento donde el enemigo, hermano, va a actuar con astucia y nos va a hacer creer, hermano, que nosotros somos únicos. No escucho. Ya las personas ya no van a querer acudir al pastor, sino al que usa Dios. No escucho. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Cuando nosotros empezamos a ceder ese derecho y llegar a pensar
y empieza el enemigo a través de esas personas. No es que nosotros lo consideramos a usted mejor. Qué importante cuando usted y yo reconocemos, hermano, que el que se lleva el primer lugar se llama Jehová de los ejércitos. Que es el que está en nosotros, el que opera. Es el que está en nosotros, el que se merece la gloria. El que está en nosotros, el que se merece estar en alto. Usted y yo tenemos que cerrarle la boca al diablo y hacerle entender lo que dijo Pablo. Nosotros solo somos colaboradores. Pero el que obra se llama Jehová de los ejércitos. Cuando Dios mira esa sencillez de corazón, es donde Él dice que nos va a llevar de gloria en gloria. Cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar. Dios necesita un cuerpo para llevar a cabo su propósito, para llevar a cabo su voluntad, para desarrollar su poder. Entonces, cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios. En la multiforme de Dios, Dios le da a cada uno, dice la palabra, según su capacidad. Entonces, es importante y es necesario que usted y yo podamos entender algo. No importa en el área donde nosotros le sirvamos a Él, a quien servimos es a Él. Porque ese es otro asunto. Si Dios a ella la usa en intercesión, si Dios usa en profecía a alguien, si Dios usa en otra área a otra persona, ninguno de ellos es superior al otro. Porque el que hace todo ese trabajo es el que está en nosotros. No escucho. Pero muchas veces creemos que si yo no hago lo que aquel hace, no es mucho lo que yo estoy haciendo. ¿Quién con el pie puede agarrar y levantar algo como lo hace con la mano? No escucho. ¿Quién puede hacerlo? ¿Verdad que nadie? Ni tampoco la mano va a hacer algo que el pie hace. Pero ambos ejercen una labor para el bienestar del mismo cuerpo. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Que por muy sencillo que sea el trabajo que usted desarrolla dentro de la obra de Dios, quien se lleve el primer lugar siempre es el que está en nosotros. Dice, uno puede hablar en lenguas, otro puede profetizar, otro interpretar, pero el que obra es el mismo Espíritu. Entonces nadie se puede sentir mejor o mayor que nadie. Amén, hermanitos. Porque el único que se lleve ese primer lugar es Él. Pero sí le digo esto, todo lo que está escrito allí proviene de Él. Y si proviene de Él, amada iglesia, debemos de aprender a obedecer. Queremos ser usados por Él, a Él le agrada la obediencia. ¿Qué dice en Josué 1:8? ¿Alguien me lo lee? ¿Cómo dice ahí, hermanitos? Mira que te mando, así dice. Ojo con eso. Nunca se apartará este libro de la ley, hablando de la palabra, sino que en él meditarás. En él meditarás de día y de noche. Y ahí dice algo más adelante. Si practicamos eso, dice que todo lo que hagamos y todo lo que emprendamos saldrá bien. Cuando usted hace las cosas en la justicia de Dios, incluso una relación, y usted lo hace en el orden de Dios, esa relación, hermano, va a ser de mucha bendición en tu vida. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos hacemos eso? ¿Cuántos antes de establecer una relación le consultamos a nuestro dueño? No escucho nada. Hermano, yo no puedo tomar decisiones de esto, ¿verdad que no? Porque no es mío. Pero ¿qué sucede si el dueño o la dueña
me lo da. Entonces yo puedo tomar decisiones porque ahora es mío. Entonces, cuando usted y yo no le habíamos entregado nuestra vida a Cristo, podíamos tomar las decisiones que quisiéramos. Pero ahora no, tenemos que consultarle al dueño. ¿Es tu voluntad? ¿Es este el tiempo que tú tienes para que yo tome esta decisión? Hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos querido tomar decisiones sin contar con Dios? Incluso de salir a otros lugares sin contar con la aprobación de Dios. Todo lo que se hace, hermano, fuera del orden de Dios, siempre va a traer consecuencias. No se apartará de ti este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. Conseguí unas versiones aquí muy importantes acerca de esa cita bíblica. Mire lo que dice en la versión Dios habla hoy. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste te ordena que hagas. ¿Se da cuenta? Medita siempre en él y trata y procura de hacer todo lo que se te ordena en este libro. Si lo haces al pie de la letra, todo lo que hagas, yo me voy a encargar de que salga bien. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces el deseo de Dios es que usted y yo podamos entender que su palabra es el revelado a través de ella. Y que por lo tanto, hermano, usted y yo debemos de obedecer. Si lo consideramos a Él como nuestro Padre. ¿Cuántos lo consideramos como Padre? Entonces nunca podemos tomar decisiones sin consultarle al Padre. Amén, hermanitas. Usted y yo debemos de aprender algo. La importancia de la obediencia. Acontecerá que si obedecieres, estamos hablando de la palabra, atentamente la voz de Jehová tu Dios, para ponerla por obra sobre tu vida, dice, vendrán. Y aquí dice en Josué al final que nos va a ir bien. Y ahí dice que vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Pero ahí dice lo primero. Acontecerá que si obedeces atentamente. Este libro, pueblo, es la voz de Dios. Y como sus hijos, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad obedecer. El deseo de Dios es usarnos. Miramos ahí que dice la palabra, hermanos, que ella sirve para corregir, para instruir, para preparar al hombre de Dios, dice enteramente, para toda buena. ¿Para qué somos preparados? Para toda buena. ¿Qué obras estamos dando delante de Dios? ¿Cuáles son nuestras acciones, nuestras actitudes, hermano? Delante de Dios. Porque si Él dice que su palabra nos prepara para esto, para toda buena obra, entonces usted y yo cada día debemos de aprender y entender algo. De hecho, Jesús dice, el Espíritu de Jehová está porque me ha ungido, ¿para qué? Para llevar buenas nuevas. Jesús expresó estas palabras. Yo no hago nada en mi propia cuenta, sino lo que debo hacer en mi Padre. ¿Qué quiere ver Dios en nosotros? ¿Será que Dios quiere vernos a nosotros o querrá ver a su Hijo en nosotros? Dios quiere ver a Jesús en nosotros. Cuando hacemos las obras que le agradan a Dios, es como que Dios esté viendo a su Hijo. Y si hay algo que Dios va a respaldar y cuidar, siempre es a sus hijos. Así que yo le animo y de hecho Dios nos dio esa identidad. Dice allá en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio ese derecho de convertirse en hijos de Dios. Entonces, si hay algo, hermano, que Dios siempre va a respaldar, es a sus hijos. ¿Nos estará viendo Él así?
Porque recuerda que en cierta ocasión llegaron ahí y le dijeron a Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos allá afuera. ¿Qué respondió Jesús? Mi madre y mis hermanos, ayúdeme la iglesia, son todos aquellos que hacen la voluntad. Cuando usted y yo agradamos el corazón de Jesús, estamos agradando el corazón de Dios. Pregunta del millón. ¿Cómo se sentiría? Aquí me voy a ir. ¿Cómo cree que se sentiría el hermano Erling y la hermana Patty con mi persona si yo trato bien a su hijo? Créame que donde me miren, hermano, la bendición va a venir. Créamelo. Ahora, si nosotros agradamos el corazón del Hijo de Dios, ¿qué cree que va a hacer el Padre con nosotros? También, hermano, nos va a honrar y nos va a bendecir como ha honrado y bendecido a su Hijo. Entonces, cada día, por eso Jesús dice, todo lo que ustedes le pidan a Él, en mi nombre, Él se lo va a dar. Pero primero tiene que ir Él, Jesús. El que, de hecho, Él lo dice, tanto en el cielo como en la tierra, mi Padre me otorgó todo derecho y autoridad. Entonces, todo lo que ustedes pidan, en mi nombre, Él se los va a dar. Tratemos de agradar el corazón de Dios, amada iglesia, como dice la palabra. Obedezcamos y Él se encargará de hacer lo demás. Yo quiero que se ponga sobre sus piecitos esta hermosa mañana. Yo no conozco su vida, hermano. Dios nos trajo a este lugar para prepararnos. Dios nos trajo a este lugar para equiparnos. Dios nos ha traído a este lugar porque este es un lugar de formación. Es un lugar donde hay dones, talentos, ministerios que Él tiene para dárselos a aquellos que Él en su bendita misericordia ha apartado y escogido para esta labor. Yo no sé cuántos anhelamos esa bendición. Yo le voy a invitar que usted pueda pasar a este lugar. Queremos tener ese tiempo con Dios. De hecho, hemos venido a este lugar con ese propósito. Hemos venido a este lugar con el deseo de ser renovados, de ser transformados, de ser restaurados. Y vamos a tener ese tiempo, créamelo, y vuelvo a hacerle este reto, porque voy a orar por esto. Sin importar cuál haya sido el diagnóstico que te hayan dado, hoy, no mañana, hoy Dios puede hacer ese milagro. Dios puso una llave en tu mano, solo tienes que creer que esa llave se activa a través de la fe. En el nombre poderoso de Jesús. Eso aprano toro brasta. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos esta mañana en tu presencia. Hemos venido delante de ti reconociendo, Señor, que tú eres ese Dios que sana, que tú eres ese Dios que transforma, que tú eres ese Dios que liberta, que tú eres ese Dios que todavía sigue viéndonos con ojos de misericordia. Padre, reconozco que tú me escogiste con un propósito. Reconozco, Padre, que en ti hay plenitud de vida y que solo en ti, Señor, podemos encontrar no solo la salvación de nuestra vida, sino la salvación en todo nuestro ser. Padre, aquí están cada uno de tus hijos. Si ellos están aquí es porque están creyendo, Señor, que tú lo puedes hacer una vez más. Si ellos están aquí hoy, Señor, es porque ellos están creyendo lo que tú estableces a la luz de tu palabra. Creo con todo mi corazón, Señor, que esta mañana tú has descendido a este lugar para promocionar, para establecer tu plan y tu propósito en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, en esta hermosa mañana, Padre, yo me uno a la fe de cada uno de mis hermanos. Que esta mañana sea tu Santo Espíritu obrando, operando en cada una de sus vidas, Señor. Que esta hermosa mañana seas tú tratando con sus corazones. Padre, desde ya cancelo en el nombre de Jesús todo decreto de las tinieblas,
Decreto, Padre, esta mañana que los cielos se abren y tú desciendes, Señor, para quebrantar y deshacer toda obra de maldad. Que en esta mañana, Padre, se pudra todo yugo, se quebrante todo cerrojo de maldad por el poder de la sangre